Pues vamos a comenzar, si os parece. Buenas tardes, buena vesprada. Concejala de Acción Cultural del Ayuntamiento de Valencia, cónsul de Guatemala, representantes de la sociedad civil del ámbito de la medicina y de la ciencia, también de otros ámbitos que asisten esta tarde, todos, algunos de ellos socios, además representantes académicos de los medios de comunicación, socias y socios, y todos los que nos siguen en el canal online, bienvenidos y bienvenidas. Quiero darle la bienvenida especial a nuestro conferenciante de esta tarde, el doctor Martín Moreno, y agradecerle que haya aceptado participar en esta tribuna del Club de Encuentro. Pero agradecerle también la preparación ex professo, porque así me consta, de su intervención de esta tarde para un público diverso, como lo es el del Club de Encuentro. Y ello lo podemos comprobar con un título, desde mi punto de vista, acertadísimo, sugerente, interesantísimo, como es el que él ha puesto sobre cómo un ínfimo virus puso de rodillas al arrogante ser humano del siglo XXI. ¿Cómo pudo pasar? Y hemos aprendido algo. Y me ha parecido interesante o conveniente el leer el título que el doctor Martín ha puesto a su conferencia, porque apunta a una reflexión que nos estamos haciendo en el Club de Encuentro desde el inicio de la pandemia. Esta reflexión de si vamos a aprender algo y si hemos aprendido algo. ¿Y cómo lo plasmamos? José María, si me permites, que nos hablemos por nuestro nombre de pila. ¿Y cómo lo hemos plasmado en el Club de Encuentro? Pues poniendo en marcha un panel de opinión en el que intervienen los socios. También han intervenido los conferenciantes. Creo que tú antes has respondido a esa pregunta que nos parecía que era importante tener una muestra de lo que la sociedad civil del Club de Encuentro opina sobre qué podemos hacer la sociedad civil para contribuir a la mejora y recuperación de la sociedad o de nuestra sociedad tras la pandemia. Comprenderás con ello que tu intervención de hoy para nosotros es muy valiosa porque nos vas a ayudar a reflexionar y nos vas a ayudar con la información que nos facilites, que te agradezco que compartas tus conocimientos con nosotros, pues a que nos generemos esa opinión que sabes que no es posible generarse si uno no tiene previamente la inquietud a través de ese cuestionamiento y sobre todo la información. Con lo cual, pues no tengo más que palabras de agradecimiento a ti. Va a ser presentado José María, el doctor Martín Moreno, por un oncólogo prestigioso, Antonio Llombar, que además tenemos la suerte de que forme parte de nuestra junta directiva y que, por supuesto, le voy a pasar enseguida la palabra porque le corresponde a él, pero también le agradezco, como a todos los miembros de la junta y los socios que intervienen en las presentaciones de los conferenciantes, que hagan esa labor. Cuando quieras, Antonio. Muchísimas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Para mí es realmente un verdadero placer introducir a nuestro conferenciante de hoy. José María Martín Moreno es una persona que en el ámbito de la salud, en el ámbito sanitario, es una persona de un profundo respeto y prestigio. Es doctor en medicina y doctor en epidemiología y salud pública. De este segundo es doctor por la Universidad de Harvard, lo cual no deja de ser algo de real prestigio. Pero es una persona que durante muchos años ocupó cargos de relevancia a nivel de distintos estamentos, fue director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, ha sido director de la Agencia Española de Sanidad. Bueno, tiene mucho bagaje durante muchos años en cargos de responsabilidad, no solo a nivel nacional, también dentro de la Organización Mundial de la Salud. También está muy introducido en temas que a mí me afectan directamente, como es temas epidemiológicos en cáncer, con la
estructura de Globocan, que es una estructura de la Comisión Europea para estudiar la epidemiología del cáncer y que nos ha permitido identificar fallos en los procesos de diagnóstico o de cribado poblacional en algunos países, o como es la asimetría entre países de la Unión Europea. Es una persona que además tiene un intenso bagaje en publicaciones internacionales, tiene más de 400 artículos publicados. Esto a nosotros, como clínicos, como profesionales, nos da una idea de la relevancia científica. Es curioso, también tengo que decir que entre algunos de los artículos que he tenido la oportunidad de revisar, pues habla también de una potencial pandemia, algunos artículos publicados hace recientemente, y que probablemente va a ser divertido contrastar lo que decía en esas publicaciones con lo que luego ha pasado en la vida real. Es una persona que tenemos la suerte de disfrutar en Valencia, actualmente es el catedrático de Epidemiología y Salud Pública por la Universidad de Valencia, sigue manteniendo una serie de cargos de responsabilidad ligados, como he comentado antes, a la Organización Mundial de la Salud y también al Programa Europeo de Diagnóstico, Programa Europeo de Control de Cáncer. Es una persona profundamente introducida en la sociedad valenciana, aunque él es andaluz de origen, pero valenciano por convicción, lleva casi 20 años aquí en Valencia. Es una persona además con la que yo he tenido la oportunidad de trabajar dentro de la Asociación Española contra el Cáncer, tanto en Valencia como en Madrid. Es una de las personas que más han insistido en un tema que a mí me gusta remarcar mucho, y es que la asociación en Valencia es la primera asociación que ha generado becas predoctorales para gente, para que poder introducirse en el mundo de la ciencia, particularmente de la oncología. Y bueno, junto con el presidente de la asociación, pues en este momento tenemos un programa de 5 becados anuales desde hace 5 años, que es probablemente el programa de investigación para predoctorales más potente de la Comunidad Valenciana, con mucha diferencia. Es una persona experta en coronavirus, en todo lo que afecta a sanidad, salud pública y epidemiología. A mí me gusta mucho remarcar, es una persona que ha salido un poquito a la palestra de algunas informaciones que se han ido generando en estos 2 últimos años. Ha colaborado con medios de prensa, como es El País, también con medios de comunicación, como es la 4 de televisión, ¿vale? Etcétera. Es una persona, sobre todo, que a mí lo que me gusta resaltar es que es un extraordinario docente, y yo creo que nos va a hacer disfrutar muchísimo, en la medida en que uno puede disfrutar de hablar de algo tan trágico como puede ser el coronavirus y esta pandemia que nos lleva asolando ya casi 2 años. Yo creo que para mí, lo vuelvo a repetir, es un verdadero placer introducir a José María Martín Moreno como grandísimo profesional de la sociedad valenciana. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Pues con toda humildad dar las gracias y expresar mi reconocimiento al Club de Encuentro Manuel Broseta. Querida presidenta, dignísimas autoridades y personalidades, queridas amigas y amigos todos. Realmente quiero empezar expresando ese reconocimiento al Club de Encuentro, que fue creado en el mes de junio de 1984. Y lo que se quería es fomentar la participación activa de los miembros simpatizantes, pero desde su propia ideología política. Antes me preguntaban qué valor tiene la sociedad civil. La sociedad civil es la sociedad natural, no es la jerarquizada, no es la que tiene una estructura impuesta y rígida, es la que habla de forma espontánea y a partir de la cual surgen ideas positivas para la construcción de una sociedad mejor. Desde ese punto de vista, yo creo que este es un club de encuentro modelo. Y además de eso, se da la circunstancia que desde 1986 el club estuvo presidido por nuestro admirado catedrático de Derecho Mercantil y consejero de Estado, don Manuel Broseta Pont. Yo siempre le he admirado, especialmente a posteriori, porque estudié mucho sus circunstancias y conozco a algunos miembros de su familia. Y desde luego
estuvo haciendo una gran labor hasta que fue asesinado de forma vil y ruin. Lo cual no hace que se nos haya olvidado, porque lo bonito de la palabra recordar es recordis, volver a pasar por el corazón. Cordis viene de corazón. Recordis es recordar, volver a pasar por el corazón lo que en el corazón estuvo. Entonces aquí está con nosotros. Y es cierto que desde 2015 además lo preside doña Amparo Matías, que es no solo la primera mujer en acceder a la presidencia del club, sino que lo lleva con mucha sabiduría. Entonces, bien, dicho lo cual, voy a hacer una presentación bastante más sencilla probablemente de lo que alguno podría esperar, o espero que lo voy a simplificar, pero una cosa es simplificar y otra cosa es decir simplezas. Espero no decir muchas simplezas. ¿De acuerdo? Y voy a empezar, voy a hacer una presentación fundamentalmente, y si no importa voy a moverme mucho porque me gusta, hablando de todo esto como las películas. Yo soy un cinéfilo, no tengo mucho tiempo de ver el cine, pero me encanta. Entonces, por supuesto, hay muchas películas sobre pandemias. Pandemium, está Outbreak, que aquí le llamamos estallido, que fue con Dustin Hoffman, con actores de gran calibre, o como esta misma que dice, nothing spreads like fear. Nada se disemina más que el miedo. La epidemia peor es la epidemia de miedo. Bueno, pues yo, sin embargo, no voy a utilizar esas películas, sino voy a pedir un esfuerzo para hacer otra película distinta, que es Regreso al futuro. Entonces vamos a volver al pasado y luego iremos al futuro. Básicamente eso. Y nos vamos a ir al día 31 de diciembre del 2019, cuando unos funcionarios de China dicen que hay 27 casos que reportan en Wuhan. Y todos ellos vienen de un mercado de mariscos fundamentalmente, un mercado amplio, que es ese de la foto. Bueno, nosotros estábamos tan contentos, 31 de diciembre, pues ya vemos aquí a Roberto Leal, a Egartiburu, preparando las campanadas. ¿De acuerdo? Nosotros, eso no iba con nosotros. O sea, con nosotros esos son 4 chinos que hay allí, ¿no? Y bueno, pues estamos esperando que el año 2020, y lo dijeron, sea inolvidable. Eso fue el brindis. Y desde luego que lo fue. No por los motivos que ellos querían. Viajando a febrero, esto que ha dicho mi buen amigo, al que le agradezco muchísimo que se pusiera en contacto conmigo y hiciera el ofrecimiento de participar en el Club de Encuentro, que para mí es un honor, Antonio Llombart, con el cual me uno a amistad y con su familia, porque además su padre y su madre los admiro mucho y me han ayudado mucho desde que yo vine a Valencia. Entonces, en febrero, estuve haciendo una presentación y he cogido una diapositiva. Entonces, algunas diapositivas, más de una. Entonces decía, viajes, migraciones, globalización, cambio climático, todo eso está ahí. El mundo que vivimos nos hemos ido adentrando en una nueva era de la naturaleza de las interacciones humanas. Va todo rapidísimo, tardamos en llevar una gallina de Tailandia a Valencia, nada. De hecho, muchas de las gallinas son de por allí. Y todo eso de la globalización, el comercio, la alimentación, el deterioro del planeta por la acción humana, que luego lo revisaré, pues todo eso es preocupante, ya lo veíamos venir. Estamos cambiando cosas. Pero es que no es que lo dijera yo, porque, ay, qué inteligente es, a ver si yo soy en plan cuñado, que lo voy a hablar del doctor a posteriori. No te lo decía, no. Es que veíamos eso, enfermedades emergentes y reemergentes a nivel mundial. Los datos no son míos, son de la OMS y del Banco Mundial, World Bank. Y podemos ver, ni se verá, lo siento, ¿eh? Esto no es una prueba de agudeza visual, pero bueno, si me creen, pues aquí está desde los diferentes tipos de virus influenza, el SARS, el Nipah, el ébola, el Zika, el chikungunya, you name it, como dicen, los que queráis. Me podría pasar aquí mucho más rato y como tengo muchas diapositivas, tengo que ir a uña de caballo. Entonces, esto está siendo espectacular. Cuando creíamos hace un par de décadas, decíamos que había una revolución epidemiológica, que esto había sido superado, que todo eran enfermedades crónicas, pero las enfermedades infecciosas no tenían la importancia, las tenemos ya, tenemos vacunas y tenemos antibióticos. Esto se ha desaparecido, ¿no?
Y no. Aparte de que incluso en la Real Academia, que preside la doctora Carmen Leal y anteriormente el doctor Antonio Llombar, justo cuando yo tuve el honor de ingresar, justamente revisamos el tema de la pandemia de enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, pues también en ese mismo año y el año anterior, yo tuve la suerte de ser invitado, como decía antes Antonio Llombar, yo me considero un privilegiado, porque de verdad que estoy cada día más feliz en Valencia. Es que vivo de fábula. No me puede gustar más el clima, la orografía, la gastronomía, y vivo feliz con mi familia. Pero también me invitan mucho fuera de España, y también a algunas cosas en Madrid, de España. Y aquí me invitaron a escribir un capítulo de emergencias pandémicas en un mundo globalizado, amenazas a la seguridad. Un papel, que le llaman ellos, un cuaderno de estrategia del Instituto Español de Estudios Estratégicos, del Ministerio de Defensa. Ese libro estaba, digamos, el principal autor es Julián García Vargas, que fue ministro de Sanidad y fue ministro de Defensa, con lo cual, evidentemente, se lleva muy bien con los dos gremios. Y, ¿cómo le iba a decir que no? Y aquí, pues, escribí un capítulo con la doctora Lidia Grogojo, que está aquí conmigo, que es, somos mitad y mitad, y ella, como los seres humanos cuando viven en pareja, somos dos mitades, ella es mi mejor mitad. Entonces, lo que hice fue el papel de la OMS y otros organismos internacionales. Empezamos en 2018. Voy a decir un secretillo, porque el libro tenía también otro autor, de un personaje público, que ha salido muchísimo en televisión todo este tiempo y ha sido el portavoz. Iba a escribir justamente el capítulo de cómo se controla las alertas y emergencias en España. Y yo lo conocía, yo conozco a Fernando Simón, lo conozco de hace años. Y no sé por qué le pasó que empezamos a final del 2018, con la idea de publicarlo a principios de 2019, era un encargo. Y incluso era un contrato con el Ministerio de Defensa, una remuneración simbólica, pero un contrato. Y el único capítulo que no se terminó fue ese. No me preguntéis por qué. No me pregunten, no lo sé. Todo eso se retrasó, hubo que buscar a otra persona que escribiera eso, que era además el tema del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que, por cierto, acrónimo no muy brillante que me inventé yo cuando yo era director general de Salud Pública. CECAES. El CECAES. Bueno, pues el CECAES era para escribir lo que hace el CECAES. Pues no se hizo. Y eso hizo que todo se retrasara. ¿Y cuándo se publicó? Pues si se ve por ahí, se puede conseguir a través de la web, y yo estaré encantado, porque esto se puede bajar entero, en febrero de 2020, unos días antes de que ocurriera la pandemia. Y revisamos todo, las enfermedades infecciosas, los desafíos, los microorganismos y epidemias en la era de la globalización, la capacidad de respuesta española frente a las epidemias, que era un poco lo que tenía que haber hecho este otro portavoz, etc. Bien, vamos otra vez a los primeros días, como tenemos la suerte de poder viajar en el tiempo, pues ahora me voy a los primeros días del año 2020, cuando se identificó un nuevo virus en tiempo récord. Porque de pronto nos encontramos con el 7 de enero del 2020, habíamos la otra foto china, era del 31 de diciembre, unos días antes. Ya se vio que era el misterioso virus, estaba identificado. Y a su vez luego incluso se le secuenció genéticamente, se le conoció, se le vio su huella dactilar, digamos. Entonces, a partir de ahí, vimos todas esas proteínas que somos ya tan conocedoras de ellas, la N, la E, la M y sobre todo la S. Todo el mundo ya sabe que es S de Spike, espiga, ¿no? Y básicamente es que incluso se llama coronavirus porque es que al microscopio electrónico parece una corona, realmente, con todas esas cositas que tiene allí, ¿no? Y se le llamó SARS-CoV-2. ¿Por qué se le llamó SARS-CoV-2? A ese vino ARN. Porque era muy similar al SARS, el coronavirus del SARS.
que yo tuve la ocasión, como había contado Antonio, de vivir muy de cerca cuando era la ministra. Yo he trabajado con las dos administraciones, con Julián García Vargas, fue ministro mío también, pero Ana Pastor era ministra cuando tocó el SARS en el año 2003. Y entonces con ella, pues de pronto, el 15 de marzo, siempre pasa en fin de semana, cuando estás en familia, todo tranquilo, ¡ay! Alerta, emergencia, pues surge esto. Y fue una cosa curiosa, porque no sabíamos nada, no sabíamos ni de qué se trataba, ni cómo se transmitía, ni cómo se curaba. Nada, no sabíamos nada. La verdad es que luego, a lo largo del tiempo, tuve la suerte, me dio un salto adelante, porque ya en el 2004, cuando ya me vine a Valencia, justamente pude escribir en Medicina Clínica, SARS, que lo puse, este juego de palabras, que yo soy como un niño pequeño, porque he sido así y me moriré así, y siempre me gustan los juegos de palabras, soluciones mediante acciones y respuestas sensatas, SARS. Acciones y respuestas sensatas. Y esas respuestas eran, básicamente, primero, base científica. Nosotros tuvimos un comité científico creado desde la primera semana. Desde la primera semana. Con los mejores catedráticos de microbiología, con Luis Enjuanes, el que ha hecho la vacuna, con las personas que ahora hemos conocido en televisión en diferentes programas, los teníamos en la primera semana. No. Controla la entrada en fronteras, todo lo que era sanidad exterior, que es una competencia del Estado. En Valencia existe sanidad exterior y es muy importante. Consejos sanitarios a los que salían a zonas de riesgo, coordinación estrecha con la Unión Europea y con la OMS, protocolos de actuación sanitaria y canales de información a la población y a los medios de comunicación. No digo en plan cuñado, ni como doctor a posteriori, que eso lo hicimos muy bien y ahora se ha hecho muy mal. Era distinto, no, probablemente era una cosa distinta. El virus parecía más letal. Este tiene una letalidad del 10%, ¿lo sabían? Mataba, si había de cada 100 personas, mataba 10. El virus de COVID, 2% es una sobreestimación. Y, bueno, pues tuve la suerte de poder trabajar en todo esto y vivirlo directamente y a ver cómo se trabajaba en el Strategic Health Operations Center, que le llaman SHOC. Es que este es la sala, muy interesante. Aquí para hablar hay que levantar la pancarta así para arriba, en plan erecto, y luego cuando hablas pues baja la pantalla. Un poco como el Zoom, cuando se así con la manita, pero ya no había Zoom, entonces se hacía así. Y este de aquí, que tenía un poquito de más pelo, pero ya apuntaba maneras, soy yo. Entonces, esta es la sala. Y esta fue la curva epidémica. Como empezó, subió mucho, nos dio mucho susto y bajó y desapareció. Desapareció completamente. Por eso teníamos siempre la esperanza que pasara lo mismo con el SARS-CoV-2, con el COVID. Porque este era más grave, más letal y tal, y se fue. Vamos a volver otra vez al SARS-CoV-2, causante de la COVID. Aquí tenemos el virus y tenemos los murciélagos. Los murciélagos son los reservorios. Y se supone que esto tiene evidentemente es una zoonosis y teóricamente es un salto entre especies. Posiblemente estaba el pangolín aquí, no se ha demostrado que sea el nexo de unión, ha habido otros animales, en el SARS parece que era la civeta. Aquí este es pangolín, que es tan simpático, que se lo comen con escamas y todo. Entonces, yo no me lo podría comer, sobre todo viéndole los ojillos, eso, pero... y esto es lo del famoso movimiento de One Health, que veo también personas que saben mucho de eso, de una salud. Al final tenemos que trabajar con la salud animal, con la salud ambiental y la salud humana. Pero no se supo esto, y todavía no se sabe. No se sabe por qué surgió el SARS-CoV-2. No se sabe. No se sabe. Hay quien dice que fueron experimentos de ganancia de función dentro del laboratorio que está en Wuhan, con un P4, quiere decir con niveles de bioseguridad muy alta, pues que se les escapó. No que fuera intencionado la creación del virus, sino que en el intento de probar cambios en el virus para ver qué tendríamos que hacer si se muta, pues se les hubiera escapado la mano y se les haya ido. Eso es una teoría. La otra teoría es que sea un salto interespecies normal de las muchas mutaciones que tienen los virus y sus virus.
Un virus que además con factores y síntomas muy frecuentes, que los conocemos, la edad, la inmunosupresión, las patologías crónicas eran personas más vulnerables, evidentemente al haber mantenido contactos con casos probables o confirmados, con una sintomatología muy anodina, que no es que fuera muy patognomónica, no sabíamos de dónde venía todo eso. De fiebre, cansancio, malestar general, tos seca, sensación de falta de aire y, bueno, pues dolor muscular, mareos, dolor abdominal, diarrea a veces también, náuseas, vómitos, etc. Por supuesto, junto con ello ya surgieron, porque todos somos ya expertos en todo esto, ¿a que sí? Un montón de terminología. Los test. Entonces, las PCR, que en mis tiempos se llamaba Partido Comunista Revolucionario, pero ahora PCR es reacción de cadena de polimerasa. Lo que hace es, básicamente, pues poder amplificar un contenido genético y poder estudiar si se corresponde a una especie o no. Los test de antígenos, para ver esa famosa proteína spike y demás, si está o no. Y luego los test de anticuerpos, que es nuestra reacción ante esos microorganismos. No voy a entrar en los detalles, luego si quieren en el debate lo hacemos. Seguimos con el relato, porque lo que estoy contando yo es una historieta. Vamos a ver, y luego nos encontramos con que ya estamos en el 13 de enero y ya no hay casos solo en China, sino que ya hay en Tailandia. Y el 16 de enero en Japón. Oye, que la cosa se le está yendo a alguien de las manos. Esto no es lo que nos habían dicho, que era 2 tonterías, ¿no? Eso. Y además, el 20 de enero, fíjense qué rapidez, fíjense qué rapidez, el 20 de enero, transmisión humano a humano demostrada. Y a su vez, algo que no se sabe mucho, porque esto es un paper que tampoco está tan accesible, aunque está todo en la red, ahora se puede encontrar todo, pero 15 trabajadores, fundamentalmente médicos, pero también sanitarios, de China, que estaban infectados con coronavirus, los que estaban trabajando en el hospital. Cosa que también da una idea de la hipótesis, cuando uno tiene... Lo primero que hacen en epidemiología puede ser descriptiva. Entonces es caracterizar a quién le pasa, dónde, cuándo y básicamente y por qué, ¿no? Entonces, cuando estás viendo que se le están dando a los profesionales sanitarios es porque hay un contacto cercano. ¿De acuerdo? No es lo mismo que el SIDA, que se da pues, con otro tipo, cuando es vía sanguínea o lo que sea, y entonces o vía de contacto de mucosas. En este caso, cuando empiezan a caer los sanitarios, sabes que hay algo de transmisión respiratoria. Nosotros utilizamos eso, son las hipótesis. Hipo debajo, tesis, explicación. La explicación subyacente puede ser ahí, pero luego hay que demostrarlo. Entonces, seguimos adelante. Esto ya ocurrió el 20 de enero, pero no se introdujeron restricciones de viajes ni controles algunos. Seguían todos viajando y yéndose a todo el mundo. No pasaba nada. Y además había mucha gente dando mensajes tranquilizadores. Quiero dar un mensaje de tranquilidad. Es una de las cosas que menos me gusta, lo tengo que decir aquí. Digo, no, usted no me dé mensaje de tranquilidad. Usted cuénteme qué es lo que hay y yo me tranquilizaré o no. Soy libre de tranquilizarme o no tranquilizarme, pero usted no me dé un mensaje de tranquilidad. El 21 de enero ya tiene Estados Unidos también, CDC. Ya la cosa se pone seria, porque si a Estados Unidos le tocan, no es lo mismo, ¿eh? Pues son los chinos y los asiáticos, no, pero ya está en Estados Unidos y ya está, evidentemente, en Francia, en Alemania, empieza a haber, por supuesto, en Singapur, en Tailandia, en Hong Kong, y la cosa empieza a irse más y más. Y a su vez ocurre esto que todos recordamos un poquito de haberlo visto en las noticias, que es en tiempo récord del 24 de enero haciendo un macro hospital. Por la mañana, por la tarde, he hecho las fotos, me las he buscado para esto, yo no las sabía. Y por la noche, no paraban. Y el doctor Cavadas, hay que reconocer en el mérito, que con muchísima intuición dice, esto no es normal, que me conozco yo, que mi hija es china, que esto no es normal. Y todos se pusieron el grito en el cielo, diciendo, qué disparate, qué hombre más alarmista, y una persona que no sabe de esto, que es un cirujano plástico que pinta hablando de esto. Pues tenía sentido común, no era normal. Ya se muere el primer médico, el doctor Liang Wudong, de 62 años, que además había sido el que había dado la voz de alerta y demás,
Y a pesar de todo, nuevo año chino, vamos a celebrarlo, vamos a movernos, que esto es alegría, alegría. Y entonces ya empiezan a haber hasta cientos de miles de casos y demás, pero toman una decisión el 26 de enero. Dice, vamos a prohibir el comercio de animales salvajes vivos, porque se los comen vivos. Entonces, para que se lo comen vivos, no es sin asar ni nada. Por lo menos fue una medida. Algo hicieron. El 30 de enero, lo he puesto así al pobre Tedros, el director general de la Organización Mundial de la Salud, que es Tedros Ghebreyesus, que es un etíope, declaraba que el brote de COVID-19 que se había detectado en Wuhan era una emergencia de salud pública a nivel mundial. No una pandemia, sino una emergencia. Hasta entonces, frente a todas las evidencias, no se había declarado. Muchos estaban diciendo que estaba tardando. Yo pienso ahora a posteriori, sí que lo digo a posteriori, porque probablemente yo me habría equivocado también. Si tuviera esa responsabilidad, no tenía, pero tenía que haberla tomado. Y fue tarde. Pero no pasa nada. Tenemos aquí también personas de la OMS y yo las conozco y las aprecio. O sea, que no quiero ridiculizar a nadie en absoluto. María Neira, a la que le llaman además directora de Salud Pública de la OMS, que no es así, es la directora de Environment and Public Health. ¿Por qué? Porque Environment es medio ambiente y hay medio ambiente en otras agencias, entonces medio ambiente y salud. Pero bueno, como se quedan al revés, le dan la vuelta, es la directora de salud. Y dice, hay alerta, pero no es momento de miedo. Pues nada, se lo ha dicho la OMS, nos quedamos tan tranquilos. Pero mira por dónde, justo al día siguiente, ya tenemos casos. Nosotros también. Que nosotros, ¿para qué nos íbamos a hacer nada? En La Gomera era una persona de Alemania, luego fue española, por supuesto. Pero mira, a mí ese mismo día, porque es que la hemeroteca es muy traidora, si es que ahora es muy fácil. El amigo dice, España no va a tener, como mucho, más de allá de algún caso diagnosticado. Frase gloriosa, ya que se quedará para toda la vida. Además, con enorme seguridad. No mucho. En principio se llama prudencia. Pues mira, sinceramente, con toda la humildad, no lo sé cuántos casos va a haber. No, como mucho, uno o dos. Cuando en realidad luego después hemos descubierto que el 31 de enero se confirmaba ese paciente, pero el virus podría haber llegado antes. Eso lo sabemos después, no en esa fecha, no sé, injusto yo diciendo no lo sabíamos. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud dice que los primeros contagios se produjeron en la Cumbre Mundial del Clima, la que pasó aquí en Madrid, la que ahora está en Glasgow, fue en Madrid, entre el 2 y el 15 de diciembre de 2019, antes de la declaración esa del 31 de diciembre. Porque están guardadas muestras y ya había casos. Había casos. Y en esa cumbre del clima acudieron 30.000 personas procedentes de 190 países. Pues ahí está parte de la historia. Con lo cual uno nos dice, si no pasa nada, si esto no tiene importancia. No, y además habrá 1 o 2 casos. Entonces, otra película que me gusta mucho, Lost in Translation. Nos están traduciendo las cosas y nos dicen que no hay ninguna probabilidad. Luego, a su vez, vamos avanzando y le dan nombre por aquello de evitar algo estigmatizante, que es espantoso, hay que reconocerlo. Yo he viajado por muchos sitios del mundo y me da mucha rabia, lo digo con mucha humildad y con mucho dolor, que me digan, ¿usted de dónde es? Yo de España. Ah, español, como la gripe. Como la gripe, nosotros tenemos la gripe española. Podría haber dicho la paella, el jamón, pero la gripe. Sí, la gripe española, que no era española, que todos sabemos que no era la gripe española. Pero bueno, aquí todas esas siempre decimos la gripe de Wuhan o el coronavirus de Wuhan. O sea, ese era como se llamaba. O el chino, por hacerlo más corto. El coronavirus de los chinos. Dice, para evitar eso con buena lógica, dice, vamos a darle un nombre, quitamos eso, porque además no sabemos de verdad de dónde viene la primera vez. Y entonces utilizan la palabra COVID-19. Básicamente, COVID es de coronavirus, de disease, que es enfermedad, 19 porque se identificó en el año 2019. Al final, pero en 2019. ¿De acuerdo?
Y por eso la Real Academia, por cierto, dice, ¿es el COVID o la COVID? Esto que hablan tanto del género, pues como es una enfermedad, dice que lo correcto es decir la COVID y además la COVID, con acento al final, como hacen los franceses, lo hacen mejor. Por cierto, pero esto ha caído en saco roto porque todo el mundo dice el COVID. Parece que es el muñequito que hizo Mariscal para las Olimpiadas de Barcelona. Entonces, seguimos adelante en esta narración, 14 y 26 de febrero, primeros casos en África y en América Latina. Ya está completo el mapa. No quería suficiente, 14 y 26 de febrero. Ya tenemos Asia, tenemos América del Norte, América del Sur y Central, tenemos África, tenemos Europa. Lo teníamos todo, teníamos Oceanía, pero no se había declarado la pandemia. En medio, que todavía no se había declarado la pandemia, Giuseppe Conte, a la sazón primer ministro de Italia, dice, empiezan a tener muchos casos, y el resto de Europa, por cierto, nos empezamos a reír o a sonreír. ¡Ja! Estos italianos, qué metedura de pata, ¿cómo pueden tener tantos casos? Y este señor dice que se va a cerrar todo. El primero que habló de confinamiento. Yo quiero pedirles que, por favor, se viajen en el tiempo y qué pensaron en ese momento. Es decir, qué disparate, qué exagerados son los italianos. ¿Cómo se puede restringir las libertades públicas? Tanto es así que nosotros estamos jugando al fútbol con ellos. Y otra vez, no estoy haciendo esto ni para ridiculizar a nadie, ni nada. Lo estoy haciendo con pasión, con entusiasmo. Pero nosotros jugábamos con el Atalanta. Y nos jugábamos mucho. Nuestro querido Valencia. Entonces, hubo dos partidos. Uno el 19 de febrero, que nos ganaron 4-1. Una buena tunda. Esta es una imagen del partido. Y ya estaba el virus dando vueltas por allí como loco. Y este es el anuncio que lo he conseguido encontrar de cuando volvieron el 10 de marzo y se celebró el partido. 10 de marzo a las 21 horas en el estadio de Mestalla. Valencia, Atalanta. Bueno, ese se dice que es el caso cero de toda la diseminación que tuvimos. Tengo que reconocer, esto es la hipótesis más clara. Y tardó hasta el 11 de marzo, que ya han visto lo que hemos tardado. Aquí está también el buen amigo Tedros, que yo le tengo mucho respeto, pero bueno, oye, el ser humano se equivoca. Errar es humano, y él fue muy humano. Entonces, en este caso concreto, ya lo declaró el 11 de marzo. Y nosotros, en nuestro también querido periódico Levante, colocan una mascarilla a la figura de la falla municipal de Valencia. Entonces, con mucho ingenio, pues bueno, me parece un buen gesto. Ya sabemos que las fallas del 2020 fueron muy dolorosas para los falleros, pero es que no había posibilidad de hacer nada. Y nosotros, esto era el 11 de marzo, cuando se declara ya la pandemia, y nosotros ya nos vamos a ir al 14 de marzo, que fue cuando el gobierno decreta el estado de alarma. Durante el principio, 15 días, y eso era renovable, si se acuerdan que eso era así. Mi hijo Jaime me ha dado esta imagen, con lo cual yo la puse porque me gustó mucho el Vaticano, con la bendición del Papa desde el Vaticano, en una plaza desierta. La famosa bendición Urbi et Orbi, que está normalmente súper llena siempre. No había nadie, estaba el Papa solo. Cuando pongo esto es porque me llama la atención algún comentario, pero luego, y cuando estábamos en todo esto, pues llegaban los consejos. Lo viene a traer el portavoz, que había dicho que tendremos a 1 o 2, no más. Ahora nos dice que no hay que adoptar mecanismos de protección innecesarios, como por ejemplo las mascarillas. Entonces, el riesgo de infección en España es moderado, nulo en las zonas donde no hay casos identificados, y déjense esto de historia, no utilicen mascarillas. Cuando también se puede decir, miren, no tenemos mascarillas y tendremos que priorizarlas, yo que sé qué les digo, ¿no?
vamos a ponernos camisetas, porque en Estados Unidos el Chief Medical Officer, el Surgeon General, entonces, y el jefe del CDC enseñaron con camisetas a ponerse algo de tapabocas. También voy a citar otro ejemplo de cosas que nos hemos equivocado, porque digo, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues fallo tras fallo. Otro fallo, otra vez de la OMS, con la que yo colaboro, vuelvo a repetirlo, digo, pero como decía, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Entonces, el coronavirus no se transmite a distancia por el aire. Que no, que es gota gruesa, que es gota que llega aquí y se cae. Como dijo Sancho Roth, cuando el aceite tóxico. Es una cosa, un bichito que está en la mesa aquí, y entonces se cae y se muere. Entonces estoy aquí y se queda ahí. Bueno, claro, eso no era tan fácil. Y hubo 10 razones científicas que sostienen que la COVID se contagia por el aire y, bueno, por supuesto, la varaparo de la ciencia mundial a la OMS por no reconocer a los aerosoles como principal vía de contagio del coronavirus, porque eran los aerosoles. Se había visto en clases de Zumba, una persona aquí dando voces, y allí la última persona de allí se contagió. O sea, que eso no era... O sea, se vio en muchos recintos docentes y demás. O sea, que había pruebas como de sentido común. José Luis Jiménez, que trabaja en la Universidad de Colorado, ha sido un español que ha tenido mucha influencia en eso, en identificar todo el tema de los aerosoles. Otras de las imágenes icónicas es el recinto de IFEMA, con sus 5.000 camas y otras 500 de UCI, que pone el vello de punta. Pero también alguna cosa muy curiosa, yo creo que muy bonita y muy solidaria y demás, como este bar Apolo 11, cerrado por confinamiento, y decía ahí básicamente, os echamos de menos, juntos venceremos. Pues empezó a haber una reacción social, la sociedad civil, la sociedad natural, pues intentar ayudarse para salir de esto. El teletrabajo, en muchos lugares del mundo, ¿no? Es una cosa curiosa. Ahí la madre, el niño, el otro niño, todos tocando el teclado. Yo no sé el informe cómo saldría. Algún error tipográfico debía haber, pero bueno, salía. Y ha habido personas que han seguido intentando poner humor donde había desgracia. Porque lo primero que hay que decir es nuestra solidaridad para todas las personas, por supuesto las fallecidas, pero las familiares y las que han sufrido durante este tiempo. Porque esto es un tema muy serio. Pero, bueno, pues ha intentado salir adelante. Bueno, seguimos adelante, ahí despistados, todos en nuestras casas, los que tienen balcones en el balcón, gritando en una dirección, como si fueran a la Meca, era el hospital más cercano. Y nos enteramos, esto es la web de Radio Televisión Española, que Sanidad reconoce que no hubo un comité de expertos para la desescalada, entonces, que no había comité de expertos. Entonces, ¿por qué no nos han dicho que ya estaban los comités de expertos? Pues si además había muchísimas personas hablando en los medios. No lo había. Nosotros ahí tengo que confesar, tener la suerte de que con otros compañeros escribimos al Lancet, que no le gustó, tengo que confesar, pero bueno, es una estrategia, ¿sabes? Que cuando de decir la evaluación de la COVID-19, de la respuesta en España es necesaria. No con espíritu destructivo, sino constructivo. No para blame and shame, no para humillar, sino para identificar dónde nos estamos equivocando y cómo hacerlo mejor, ¿no? No salió. ¿Saben lo que hicimos? Otro más, en Lancet Health. Entonces, la necesidad de una evaluación independiente de la respuesta de COVID en España. Y lo volvimos a escribir. Y fuimos, y lo intentamos hablar con el ministro Illa. Y no contentos con eso, dice, ¿pero qué es lo que hace falta? Pues escribimos, aparte de estos que estaban en inglés, también puede decir, y tienen razón, pero si queréis hacernos consejos a nosotros, ¿por qué no se escribe en inglés y en el Lancet? Bueno, pues lo hicimos en Gaceta Sanitaria. Y además me tocó a mí escribirlo. Primero, reflexiones sobre cómo evaluar y mejorar la respuesta a la pandemia de COVID-19. Y todos los puntos. Hecho por la experiencia que hemos tenido. Esto no estaba, nadie tiene el monopolio de la verdad, pero ya tiene un... Hasta ahora no se ha evaluado. Se han nombrado a 4 personas.
Entonces partimos de un principio: si la salud es un bien primario y la protección de la salud es un derecho, no la salud es un derecho, como me dice muy bien algún compañero de la Real Academia. Evidentemente hay una persona que tiene ya de por sí pues, un problema genético, congénito o lo que sea, no puede decir que... Pero la protección de la salud, el que se te ayude, sí que es un derecho, ¿no? En nuestra Constitución, artículo 43. Entonces, si tenemos eso, tenemos un problema de salud pública. Cuando no hay incertidumbre, lo que se hace es intervenir. Si sabes lo que hacer, hazlo. Déjate de estudio, hazlo. Pero si no sabes lo que hacer, investiga. Es muy sencillo. Muy sencillo. Investigar no es sacarse senios, ni gallifantes, ni historias para que te... No, es intentar encontrar respuestas a las preguntas ante las que no tenemos soluciones. Entonces, tendría que haber también una lista de cosas. Esto lo sabemos hacer, vamos a hacerlo. Esto no lo sabemos hacer, vamos a investigarlo. Como no se hacía eso, pues me recuerdo otra película. Aterriza como puedas. No sé si se acuerdan. Y así estábamos. Pero ya poco a poco la situación era mejor. Porque, bueno, la gente había hecho un esfuerzo tan enorme, no se había movido nadie, esto era como en la Edad Media, todo el mundo encerrados en sus casas, que evidentemente el virus no circulaba. Entonces, al tener más baja la incidencia acumulada, primero, en junio afirma que la unidad de la ciudadanía y las instituciones han permitido vencer a COVID-19. No está mal la declaración en la primera parte, unidad de la ciudadanía y las instituciones. Todas, las municipales, las autonómicas, las estatales. Pero vencer no lo habíamos vencido. Y esto ya todavía peor, que yo creo que todo es con buena voluntad, pero es porque no había comité científico, nadie le estaba aconsejando. Él iba allí como si puede hablar del vino de Cariñena frente al vino de Utiel Requena. ¿Hay algún enólogo? No, es que yo opino. Entonces, hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada. ¿Qué nos pasó? Pues otro subidón, pero no de los que son positivos, subidón de otro. Entonces, bueno, además hicimos una serie de desescaladas, que estaba todo fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, y estábamos todos leyendo las desescaladas. Yo de estas cosas me he dedicado a esas cosas. Y estamos en la fase 1, ¿yo puedo salir? No puedo salir. Es complicadísima, eso parecía un manual de instrucciones casi del tamaño de una guía telefónica, a ver si yo acierto o no. Era complicada y diseñada de una forma un poco rara. Y yo decía siempre, pues, no es una idea mía, que esto era como una especie de equilibrista. El equilibrista que está pasando ahí entre dos rascacielos y la desescalada hay que hacerla a velocidad suficiente, pero no excesiva. Pues si yo voy corriendo, me caigo. Pero tampoco me puedo quedar parado. Si me quedo parado, me caigo. Es un arte. Entonces, si estoy poniendo muchos de periódicos no sospechosos de ir contra el gobierno, un cambio de fase sin criterios claros en manos de un equipo desconocido. Entonces, técnicos de sanidad, que yo lo entiendo también, querían evitar presiones, eran funcionarios de allí y hicieron lo que pudieron, buenamente, pero bueno, básicamente pues una situación distante a la capacidad que un país como el nuestro puede tener, ¿no? Pues, no sé, de la misma manera que para resolver, pues no sé, la fontanería del Museo de la Ciencia se puede llamar a un equipo profesional o a Pepe Gotera y Otilio. Bueno, pues eso, nosotros estamos con Pepe Gotera y Otilio. Pero esto no era solo en España, es que lo curioso es que hemos metido la pata en el mundo entero. Y en Estados Unidos han hecho el ridículo como yo no he visto otra cosa. Yo me he formado allí, he visto gente maravillosa, yo jamás había imaginado un presidente que dijera que uno debía de inyectarse o ponerse lejía, o disparates como dijo el presidente anterior, Donald Trump. El New York Times, en el 24 de mayo de 2020, hizo esta portada que merece la pena guardársela para nuestros archivos toda la vida, porque esto es un modelo en el periodismo. Y veo aquí a mi amigo Julio Monreal. Y básicamente está hablando de las muertes. En ese momento eran 100.000.
y pusieron los nombres de todos. Entonces ponían los nombres y apellidos de las víctimas y aspectos en los que cada persona destacó en su vida. Y era solo 1% de las víctimas. No podían poner 100.000, claro, no había espacio. Pero lo que querían decir es que no eran simplemente unos nombres en una lista. Eran nosotros, eran personas. Es que a veces también cuando hablamos de números, pues, ¿no? Ha habido 250 millones de casos. 250 millones de casos en el mundo. 5 millones de muertes. En España, prácticamente 100.000 casos. Dicen algo menos las oficiales, pero básicamente eso. 100.000 casos. 100.000 muertes, perdón. Y 5 millones de casos. O sea, para que veamos, 5 millones de casos en España. Personas que hay aquí han sufrido, lo hemos sufrido. Hicieron una cosa, tenemos una cosa que es el sistema de monitorización de la mortalidad. Monitorización de la mortalidad es MOMO, por eso se llama MOMO. El MOMO, pues no de ahora, sino entonces vimos el subidón enorme de la mortalidad observada frente a la esperada. O sea, esto es la definición típica de epidemia. Está muy por encima incluso de cualquier intervalo de confianza. Eso se ha pasado, ¿no? Y las formas en las que COVID mata o afecta a la salud es efectos del propio virus. No voy a entrar, me encantaría. El colapso del sistema sanitario, porque como está todo ocupado por COVID, no se pueden hacer otras cosas. Y el propio doctor Antonio Mar, lo hemos hablado con la AFC, pues ha trabajado mucho para que no se deje de tratar a los pacientes oncológicos, por ejemplo. No hubiera un... Luego, la crisis económica, porque la gente no podía trabajar y, no sé, tiene la costumbre de comer. Y si no le entra ingreso, pues... La parte mental, que lo vamos a hablar, que con la doctora Carmen Leal también hicimos justo en Levante una columna de esto, muy al principio. Dijimos, ¿la pandemia que me iba a llevar una pandemia de problemas mentales? Y creo que sí, que iba por ahí. Y la famosa infodemia, que no me voy a meter mucho. La infodemia son las mentiras y noticias falsas publicadas por doquier. Y esto ya no es el cuñado, esto es ya la muñeca diabólica mandando mensajes, porque dicen una cantidad de tonterías. Vamos, el mundo es libre, pero hombre, hay unas ciertas cosas que no tienen sentido, ¿no? Entonces hay una iniciativas para parar completamente la diseminación de la mala información. Bueno, esto es el típico cuadro en el cual se ve el impacto de COVID sobre la salud y se ve como la primera oleada era la mortalidad y morbilidad inmediatas, pero es que luego seguía una segunda en la cual íbamos a tener pacientes urgentes, no COVID, demorados por restricción de recursos, como hemos dicho antes, de diabetes, de enfermedades respiratorias crónicas, de cardiovasculares y, por supuesto, de cáncer. Luego, la tercera oleada es el impacto de la interrupción de la atención en enfermedades crónicas y la cuarta, el síndrome de estrés postraumático, el burnout, la enfermedad mental, lo que hemos dicho, todos los problemas que se generaron de ahí, la propia crisis económica y las desigualdades. Con lo cual, esto es una bomba, porque no es ya que el virus te provoca daños directos. Y muy rápido, grupos vulnerables que se han afectado, sobre todo las personas que tienen enfermedades crónicas, que, como estaba la COVID, pues no se les podía atender de la misma manera. Los trastornos de salud mental, particularmente vinculados a la COVID, como los pacientes con trastornos obsesivo-compulsivos. Una persona que no lo podía meter en un piso de 20 metros. En Madrid, que estaban acostumbrados a salir todos escopetados los fines de semana a Valencia, ¿no? Se tuvieron que quedar allí todo el tiempo. Entonces, personas que han perdido su trabajo durante este periodo, personas afectadas por la crisis económica, las mayores y discapacitadas. No quiero hablar de las residencias, porque eso es espantoso, eso es para analizarlo de verdad. Y no es que la culpa sea de un partido o de otro, eso es que se nos ha escapado completamente de las manos, incluso como modelo sanitario que tiene que estar unido al modelo social. Y luego, por supuesto, los profesionales de la salud, que se han dejado alma, corazón y vida. Están ahogados y pueden sufrir consecuencias. Entonces, hasta ahora hemos visto cosas negativas. Vamos a ver las cosas positivas, esperanzadoras. Por supuesto, las vacunas. Las vacunas ha sido algo que nos ayuda muchísimo. Declaro que no tengo conflicto de intereses, llevo sin colaborar directamente o recibir emolumentos en bastantes años, además de forma voluntaria, porque a veces he sido invitado y tengo aquí amigos en la sala a los que aprecio mucho.
Y ya se sabe que no, incluso porque quiero ser bueno y para hacerlo, y ya está. Y es que si no, y además lo hago por ser egoísta, porque si no, no puedo colaborar con la OMS, no puedo ir al Congreso para decir, declaración de intereses, pues he trabajado con este laboratorio, pues no he trabajado con ninguno, punto. Pero hay que reconocer que las vacunas, que aquí no las voy a describir, la de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson, las diferentes formas que hay, que si alguien quiere en el debate los podemos mirar, eso es interesantísimo. Lo que ha habido ha sido un desarrollo brutal de la ciencia. Han impactado individualmente a las personas, socialmente, porque además de eso se genera un escudo, lo que es la famosa inmunidad de grupo o de rebaño, y a su vez económicamente, porque a su vez ha podido otra vez entrar, movilizarse, la gente vacunada puede ir a los sitios, tiene otro tipo de confianza y demás. Y luego se ha hablado muchísimo de McKay, es una idea suya, del queso Gruyère, bueno, lo llaman de diferentes formas, no sé, Nadine, ¿cuál sería el que más se parece a esto? Pero son quesos con agujeros, entonces como si fueran lonchas. Realmente el virus puede pasar por las lonchas, pero si pones muchas lonchas distintas, la probabilidad de que alguna te impida ya pasar es muy alta. Esa es la idea, ¿no? Entonces, llevar mascarillas, evitar tocarte la cara, tener información gubernamental, vacunas, el hacer las cosas que tiene que hacer la administración pública. Testar, hacer test, trazar, seguir al que ha dado positivo. Al que ha dado positivo, aislar. Al que está con contacto, cuarentenar. Y al virus, secuenciar. Testar, trazar, aislar, cuarentenar y secuenciar. A que me lo sé de memoria. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, esto también la fecha de hoy, la fecha de 8 de noviembre, lo he dicho anteriormente, 250 millones de casos y 5 millones de muertes. En España, 5 millones de casos y se aproximan a los 90.000 los casos oficiales. Aparte de eso, se han puesto ya muchísimas dosis de vacunas, pero no en países en desarrollo. Y ese es nuestro gran temor, ¿no? Nosotros tenemos un porcentaje de población vacunada que prácticamente se acerca al 80%, con lo cual es un modelo. Lo digo también, en eso podemos estar orgullosos. La vacunación se ha hecho bien, lo mismo que se ha hecho bien, muy bien, y se ha puesto todo el mundo las pilas y la sociedad también. Pero todavía hay un 20% que no ha querido vacunarse, no ha podido, lo que sea. Y luego, a su vez, de todos los vacunados, no todos funcionan las vacunas, porque tiene un 95%, 90-95% de eficacia, quiere decir un 5%. Por eso son esos brotes que surgen de vez en cuando. Luego, comentar los tratamientos, porque yo creo que esto es otra noticia hoy esperanzadora. ¿Hace un par de meses? No. Estos son los famosos tratamientos que yo tenía cuando hicimos la sesión en la Real Academia, en febrero, justo antes de que la declararan, porque nosotros hicimos en la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana una sesión sobre el tema. Entonces, hablamos de la hidroxicloroquina, ¿se acuerdan? Como en Cataluña también tenía mucho orgullo con la hidroxicloroquina, el lopirrito, el lopinavir, ritonavir, el remdesivir y todo eso. Bueno, todos lo probaron, nada, no servían para nada, sinceramente. Bueno, no eran eficaces, ¿de acuerdo? Entonces, como se producía una inflamación tan enorme, se producía una inflamación a nivel de todo el lecho vascular, en los bronquios al final, se producía y entonces se separaba los vasos sanguíneos de la parte de oxigenación. Y entonces era el edema agudo, que eso se solucionaba con los ventiladores, para meter aire a presión que pudiera entrar el aire. Te quedabas ahogado. Por eso eran los famosos ventiladores, que también parecía que era la solución. Bueno, después se han aprobado, solamente están aprobadas, por supuesto, la dexametasona, que eso no es ningún invento, está desde hace muchísimo tiempo, y el remdesivir. Porque hubo mucha presión, porque en Estados Unidos algo parecía que hacía, no lo sé. Noticias ya de ahora, de estas semanas atrás, ¿eh? Hay tratamientos farmacológicos inminentes que ya la cosa cambia, también lo tengo que decir, para no estar dando noticias todo malas. El Paxlovid, que es una píldora que ha demostrado reducir la hospitalización y muerte en un 90%, si se toma dentro de los 3 días del diagnóstico. Otro anticuerpo monoclonal específico, el molnupiravir, puedo decir los laboratorios, pero los de menos,
también inhibidor, que son armas directas, son por primera vez, esto no lo habíamos tenido, porque antes normalmente los fármacos lo que hacían es de forma indirecta, que tú tuvieras más inmunidad o que tú pudieras hacernos... No, esto va al virus, se mete en su ARN, que me he equivocado, que pone aquí ADN, eso ha sido un error tipográfico, pues lo he escrito yo, o sea que no le puedo echar la culpa a nadie, esa es la pena. Entonces, y haciendo que cometa errores al replicarse. Entonces el virus se pone tonto y ya no sirve. Entonces, si ya tenemos buenas vacunas, o bastante razonables vacunas, y si cuando alguien se ponga enfermo se le da el tratamiento adecuado, pues podremos salir. Y esto me da alegría porque si me hubieran pedido que diera la conferencia hace un poco antes, no lo hubiera dicho. Bien, entonces, la pandemia del coronavirus es una prueba más de la peligrosa relación, es que lo tengo que decir esto, entre los virus y las presiones del ser humano al medio ambiente. Eso también cuando estábamos hablando. Oye, ¿por qué? ¿Y por qué dice que el virus puso de rodillas al ser humano? Arrogante. Porque somos muy arrogantes. Porque nos hemos dedicado a deforestar la tierra, a meternos en el Amazonas, a cortar todos los árboles, a fracturar la tierra para buscar gas. ¿Creen que eso es natural? Bueno, se lo pregunte también, no sé. Y todo eso de los fósiles, estamos destrozando el planeta, destrozándolo voluntariamente. Entonces, además de eso, se da la circunstancia en los estudios de los equipos en los que yo también colaboro indirectamente. Yo no tengo el mérito de haberlo hecho esos estudios, pero sí de leerlos, que también es un mérito, porque hay que leérselo. Entonces, la relación entre los virus y las presiones, el virus del ébola, el SARS, el SIDA, han saltado de los animales a los humanos después de que se destruyeran las selvas y los bosques. Es curioso, matemático. Pum, 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 pa. Tienes pum, 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 pa. Pum, pum, pum. Ha sido curiosísimo. Y pasar de tener una foresta tropical a un cultivo con abonos y pesticidas que nunca habían entrado en ese ecosistema cambia completamente los vectores que pueden transmitir los virus. De hecho, el elevado niveles de dióxido de carbono favorece y se ha demostrado la replicación de los virus, y concretamente del coronavirus. O sea, él va a saltar más si tiene más niveles de dióxido de carbono, que es cuando la atmósfera es peor, y la atmósfera es peor cuando quitamos los bosques y nuestro entorno natural. Y eso no me lo he inventado, ni es por hecho de... De hecho, lo pongo aquí, a mí me parece fenomenal, esto están en Glasgow, son las fechas. Las fotos son de ahora, y los errores también, como he visto. Entonces, aquí cambia tu vida con tu clima, también gente española. No future without nature. Hay más plásticos que sentido común. Me gusta ese. Y luego, bueno, vamos a salvar el planeta, básicamente. Y yo diría también que no es salvar el planeta. Es que no se trata de salvar el planeta. Se trata de salvar a nosotros mismos, a la especie humana, a las futuras generaciones. Porque el planeta lo estamos destruyendo. El planeta seguirá, lo mismo que siguió cuando se destruyeron los dinosaurios. A su manera, pero los humanos no. O sea, que tampoco seamos arrogantes de que somos aquí tan buenos que vamos a salvar el planeta. Es que tenemos que salvarla a nuestros nietos. Yo tuve la suerte de que me pidieran, que me extrañó, porque he colaborado con diferentes medios, entonces también con Levante, y muy orgulloso de ello, pero con El Mundo, con ABC, con La Razón y con El País. El País hizo un monográfico del futuro después del coronavirus, y a mí me pidieron una cosa muy cortita, muy cortita. Y entonces, confieso que hice como 3 borradores. Y al final me pidieron que fuera mucho más agresivo en el título. Julio me ha enseñado a mí también cosas de esto. Más, que no parezca un Padre Nuestro. Me encantó la expresión. Entonces, porque siempre quieras uno poner todo eso, ¿no? Entonces, habrá más epidemia y serán más peligrosas. Luego lo explico y tampoco es tan duro como ponéis, pero evidentemente vamos a tener más. De esta vamos a salir. La buena noticia. La mala, que tendremos otra. Es la enfermedad X, que representa el conocimiento de una epidemia internacional seria que será causada por un patógeno que actualmente se desconoce. Eso es como se llama, la enfermedad X. Y termino. Retos para la sanidad pública valenciana, española, europea y mundial. Yo empezaría diciendo apoyar a la atención primaria. Es que de verdad es una cosa y no es... Por supuesto, todos los retos de la lista de espera, la alta prevalencia de ciertos factores de riesgo y desigualdades en salud, la obesidad en los niños está siendo terrible. Hay que hacer mucho más de la lucha contra el tabaco, está claro. Además, la pandemia ha evidenciado los beneficios de la telemedicina, eso sí que se nos ha ayudado, el e-health, las herramientas de inteligencia artificial y la labor de los profesionales sanitarios,
y, por supuesto, la prevención y salud pública de enfermedades crónicas, lo que hemos hablado anteriormente, y lo que se llama salud en todas las políticas, que es que se hace salud no solamente en sanidad, sino en la educación, en los colegios, se hace en el trabajo, se hace en el urbanismo, se hace en una buena vivienda. Y no olvidar la aproximación de One Health, de una salud única, ambiental, animal y humana. Yo escribí también, antes de la pandemia, en El Economista, la fábula de la cigarra y la hormiga en la salud pública, pero es lo mismo. Estábamos hablando de eso. Mira, pues ya sabes, esto lo dejamos y ya pasará, pero llegará un momento en que nos arrepentiremos. No voy a enrollarme porque no tenemos tiempo. Pero básicamente, volviendo al futuro en ese momento, en este que tenemos, yo voy a poner como este símil, que es en Beijing, en China. Entonces, esa no está inventada, es una carretera real. Entonces están pasando, porque hay algunos que son simulados, aquí están pasando autobuses. Entonces, habría dos formas de corregir este tema. Una solución que están proponiendo algunos expertos es poner aquí abajo un hospital. Entonces, conforme se caen, pues los recogemos, aquí está, los recogemos. Buenos traumatólogos, buena gente que pum, pim, pam, los arreglamos de nuevo, los recauchutamos y vuelta a la vida. O quizá poner una valla, ¿no? Pues eso sería el asunto. Yo escribí también en Gaceta Médica, justo unos días antes de terminar el año, el 10 de diciembre de 2019, nuestra sociedad es lo que es como consecuencia de nuestras elecciones de ayer. Y, por favor, no nos arrepintamos mañana, y lo digo ahora más fuerte, no nos arrepintamos mañana de las decisiones de hoy, porque hoy por hoy invertir más en salud pública no es una opción, es que es una obligación. Y lo que nos pase mañana es de lo que hemos decidido hoy, porque la vida es bella, ¿vale? La vida es bella. Y es verdad, porque aquí hay mucha gente de otros sectores a los que yo respeto profundamente. Me encanta el derecho, me encanta la economía, por supuesto. Pero la salud no lo es todo, por supuesto. Pero sin salud, todo lo demás es nada. Estoy convencido de lo que estoy diciendo. Nada, muchas gracias. Esto ya lo quito, ¿vale? Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, doctor Martín Moreno, José María. Este repaso tan brillantemente seleccionado cronológicamente y poniendo pues incidencia en lo que realmente desde tu punto de vista como experto es importante para aprender algo de lo que debemos hacer, pues mira, solamente te puedo decir que nos ayuda mucho. A mí personalmente me ha ayudado mucho la claridad y pienso que al resto de los asistentes que no son de la materia de la prevención pública y de la sanidad, pues lo mismo. Yo voy a abrir un turno de preguntas. Dejo a Antonio que sea el que haga la introducción que él considere y bueno, pues seguimos con el acto. Bueno, muchísimas gracias, José María. La verdad es que estos, no va a ser 2 años, pero este año y medio han generado y siguen generando muchas preguntas. A mí hay una que me interesa particularmente, que es el tema de la generación de vacunas. Y en España, teniendo gente experta en este campo, ¿cuál es tu opinión de cómo se ha gestionado el tema de la investigación en vacunas a nivel nacional particularmente? Porque yo que conozco un poco el área de la industria, yo sí que lo conozco bien, sí que creo que aquí se ha pecado de un total infantilismo. Entonces, quería saber tú cuál es tu opinión. ¿La quieres saber de verdad o...? Esto ya no funciona, ¿vale? Para que no se acople. Pues yo me acuerdo que estaba con uno de mis hijos acompañándole a un partido de fútbol, y entonces estaba con un amigo y había un ingeniero iraní que estaba exiliado
Y entonces me contó su vida y eso, y él me preguntó, ¿y tú a qué te dedicas? Digo, pues yo investigo en esto. Dice, coño, ¿investigar? Dice, pues yo creo que investigar en España es como torear en Australia. Y me dejó muy, muy chocado, lo digo porque me dolió. Pero de todas maneras, luego lo pensé, sabéis que es habitual decir lo de que inventen ellos. O sea, no, al final no ha sido algo que es nuestro fuerte. Dicho lo cual, no quiere decir que no tengamos talento. Hay muchos investigadores, pero de nivel mundial, del más alto. Y tenemos una de las vacunas que es particularmente atractiva, que es una vacuna que es esterilizante. Esterilizante en el sentido de que al final no permite que el virus se transmita más allá, sencillamente porque la forma de administración no es por inyección intramuscular, sino se hace por vía intranasal, como son la vía normal de entrar del virus, con lo cual se genera a lo largo del tránsito IgA, que es la inmunoglobulina que está en esa zona, y no solamente la IgG, que está más abajo. Las otras vacunas no generan una IgG, desde luego son buenísimas, pero no tienen suficiente capacidad para estimular el sistema inmunológico en vías altas, por lo cual es posible, y hemos visto, que una persona vacunada todavía durante un tiempo pueda ser contagiosa. Eso es una vacuna española, de Mariano Esteban, de Luis Enjuanes, que son de los mejores del mundo, y además de los que me precio ser amigo. ¿Por qué no ha habido? Pues si miramos el presupuesto, es que entra risa. No sé si eran 7 millones de euros o nada para lo que ha sido, pero no lo ha habido. Ahora parece que ha habido un cierto interés en relanzarlas. Llegamos tarde, pero es mejor que lleguemos en algún momento. Y ojalá al final se produzca las ansiadas vacunas españolas, por el motivo de que, por supuesto, pueden ayudar y, a su vez, por estimular, catalizar lo que es la fuerza investigadora en España. ¿Alguien quiere preguntar? Si eres tan amable, espera un momentito que te van a acercar el micrófono. Sí. Hola. José María, primero dos felicitaciones. La primera por la exposición que has hecho, que ha sido muy bonita y muy interesante. Y la segunda, por el coraje que has tenido al denunciar que en estos momentos aún no se haya evaluado todo el problema de la pandemia. O sea, vuelvo al título de tu presentación. ¿Qué hemos aprendido? Y los que llevamos muchos años como salubristas en salud pública, a mí me destroza el ver que está pasando todo y otra vez continuamos estando igual. Y la pregunta era muy concreta. Cuando esto empezó, los que nos gusta la salud pública decíamos, hombre, por fin se va a poner en valor la salud pública. Pasan los meses y yo creo que cada vez vamos para abajo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Ha valido la pena? ¿Va a salir reforzada la salud pública? Empiezo por la parte pesimista y luego terminaré optimista. La evaluación efectivamente no se ha hecho, porque no tenemos una cultura de evaluación. Es que además nosotros cuando se nos dice algo en un foro parece que se nos está insultando personalmente. Y una cosa que he aprendido en algunos de los sitios que más me han enseñado en esto, en la propia universidad, alma máster que tuve también en Boston, en Harvard, we need to agree to disagree. Vamos a ponernos lo primero de todo de acuerdo en que podemos estar en desacuerdo. Fíjate qué frase más bonita. Partimos de esa base y, a pesar de todo, seguir siendo amigos y seguir valorando que quizá lo que tú estás diciendo tiene valor. Eso nos falta. Entonces, parece como si fuéramos a evaluar a alguna institución y eso supusiera pues dejarlo en ridículo, criticarlo, y no es así, porque además de eso, en el argot de la rica lengua que estamos compartiendo ahora, se dice que evidentemente se miran muy bien los toros desde la barrera, pero luego meterse en todo eso y en la gestión es complicado. Entonces no sabemos cómo lo habríamos hecho nosotros. Yo no te puedo decir, yo no en ningún momento he dicho que yo lo haría mucho mejor, ¿eh? Yo a posteriori pues sí que veo los errores. Entonces lo que tenemos que hacer, y ya lo hizo Sir Liam Donaldson, porque yo estuve en el hospital clínico y ahora también sigo en el clínico, pero más en temas de formación, sabe Tony Duke, pero no en calidad y seguridad del paciente, que lo llevaba anteriormente, y había un autor muy bueno, que es un inglés, también persona que yo aprecio mucho, Liam Donaldson, que recordaba aquello de que errar es humano, pero el peor error es no intentar no errar de nuevo.
O sea, y para no errar de nuevo, tienes que hacer un esfuerzo para intentar diagnosticarte, pero esto como tienes que diagnosticarte dónde está el problema, dónde han estado los huecos de fallos en las lonchas de queso, por qué ha fallado el sistema. Si los estudias, pues por lo menos has puesto de tu parte. Si no los estudias siquiera, pues no. En cuanto a poner en valor la salud pública, yo creo, sin embargo, soy optimista. Yo creo que sí, que ahora las personas, yo creo que toda la sociedad, no sé si las autoridades, si la pregunta te está refiriendo si las autoridades la han puesto en valor, no lo sé, pero la sociedad es más consciente de que esto es importante y que, de nuevo, la salud no es todo, pero sin salud todo lo demás es nada. Bueno, muchas gracias por su conferencia, que ha excedido con creces la expectativa que el título creaba. Miremos al futuro cercano. Tenemos las Navidades cerca, celebraciones multitudinarias, gente que no lleva mascarillas en grandes multitudes. ¿Puede hacer una predicción, teniendo en cuenta que ya nos conocemos los españoles y los valencianos y sabemos cómo somos? ¿Alguna predicción que nos dé esperanza? A mí no me gustan las predicciones, sobre todo si son de cara al futuro. Pero de todas maneras, la verdad es que ahora mismo estamos, si lo miramos como todo está, el vaso está medio lleno o medio vacío. Estamos mucho mejor que el año pasado, o sea, hay que reconocerlo. Pero para mantener el vaso en su sitio tenemos que seguir siendo prudentes. Entonces yo creo que es un momento en el que los extremos, como muchas cosas en la vida, pues no son aconsejables. Ni el pasarse de miedo y de preocupación, la ocupación previa, y en lugar de preocupación, ocuparse de hacer las cosas bien. Efectivamente puedes en sitios abiertos y demás seguir haciendo una vida prácticamente normal, jugar con los niños, con los nietos, y en sitios más cerrados pues cuidarse más, hacer una ventilación forzada, si es posible introducir, si no hay ventanas o lo que sea, ya cada vez más locales, incluso de restauración colectiva, tiene filtros EPA de alta presión y que protegen muchísimo, no solamente frente al coronavirus, sino frente a otros microorganismos o frente a alergenos. Y junto a ello, pues la mascarilla en sitios cerrados, especialmente cuando no hay ventilación. Y yo, la verdad es que prefiero ser optimista, sí, entre otras cosas porque ser pesimista me hace sufrir más. Entonces, yo creo que creo en la gente buena, hay más gente buena que otra, no voy a decir la mala. Entonces, y evidentemente todo dependerá de cómo nos comportemos como sociedad, porque si hay muchísimo botellón, mucho follón, mucha interacción que favorezca, pues puede volver a reabrirse la ignición. Esto es como un fuego, estos son como los rescoldos, entonces ahí ha caído y puede empezar de nuevo. Y por último también lo de hacer un mayor esfuerzo, no solamente por un tema ideológico, que también, ¿no?, por ética, porque al final, como decía Dostoyevsky, todos somos responsables de todos, pero por tema egoísta, de ayudar a los países que no se han podido vacunar correctamente para que ese virus deje de circular, no salte de persona a persona y por lo tanto no se replique. Hay que recordar que el virus, por cierto, el que nos ha puesto de rodillas a este arrogante ser humano que se ha cargado el planeta, que hace lo que le da la gana, que rompe todo y demás, no es un organismo vivo, que se suponía que debía ser algo terrible, sino algo que es una molécula. Pues no es, que se sepa, los virus no son organismos vivos, no son como plantas o los animales. Organismos vivos, recordemos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los virus no hacen eso, no nacen, no crecen, no se reproducen, utilizan el sistema reproductor de la célula a la que parasitan. No son organismos vivos y sin embargo nos han conseguido poner de rodillas. Entonces, si nosotros creo que tenemos alguna inteligencia un poquito mayor, tenemos una cosa que se llama neuronas, los virus que yo sepa no las tienen, y no ir todo el rato detrás del virus, porque eso es lo que nos ha pasado. El virus iba ganándonos la partida, se iba metiendo por un sitio y por otro tal, nos escondíamos, se quedaba parado, salíamos, nos ha tomado el pelo, pero nosotros tenemos capacidad para que esto desaparezca. ¿Alguna pregunta? Yo quería hacer una pregunta, si no hay nadie que... Bueno, José María, doctor Martín, el 23 de febrero del año 2020,
publicaba yo un artículo en el periódico Levante, un artículo de opinión de una persona que, como yo, que sabe de todo pero no sabe de nada, partiendo de esa base. Y según las informaciones que había, yo titulé el artículo La amenaza de las pandemias. Para escribirlo desde el punto de vista de ciudadana, yo intenté documentarme y me llamó la atención mucho una cosa que ahora voy a referir y que es el objeto de mi pregunta. Yo decía aquí que en el informe del Worldwide, espera que lo vea, que lo abra, que se me va saliendo, Threat Assessment de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos, publicado en el año 2019, ya preveían los expertos la aparición de una epidemia muy parecida a la gripe, y que iba a causar no solamente unos estragos físicos por muertes, sino devastadores en el ámbito económico. A mí me llamó la atención y mi pregunta a un experto como tú es, cuando todos esos informes, esos y otros muchos en los que tú conocerás y a lo mejor en los que tú también has intervenido, existen, se conocen, pues parece como... ¿Qué hacen la clase política, los gobernantes, los que tienen la responsabilidad de prevenir una situación, es decir, de prepararse ante situaciones? ¿Existe esa prevención? A lo mejor la pregunta sería, ¿hay una prevención? ¿Hay unos mecanismos de emergencia que están puestos como las urgencias de los hospitales? Yo creo que desde el punto de vista ciudadano a mí sí que me gustaría. A mí me llamó la atención leer eso. Digo, bueno, ¿y aquí qué pasa? Que sabiendo eso desde el 2019, ¿qué hacen los gobernantes? Es que esto es sociedad civil. Los gobernantes son seres humanos y al final al final, lo primero que hay que hacer siempre en psicología es entender cuál es el estímulo y la motivación fundamental, ¿no? Entonces, si la motivación fundamental es lo que pide la ciudadanía, entonces lo que quieren es reelegidos. Entonces, invertir en esto, en la medida que la ciudadanía no tenga conciencia de que esto es importante, pues es lo que se llama en inglés redundant, no merece la pena. Y así ha pasado. Respecto a los informes estos que ha pasado... han existido muchísimos y como dice bien, yo he participado en varios, con lo cual alguna vez iba a acertar, ¿no? Eso como dice, con perdón, este año se muere Franco, me acuerdo, pues alguna vez iba a ser, o son cosas que va a pasar, me explico, no lo digo ridiculizando nada. Es que sabíamos todos, porque sabemos cómo es la dinámica de los virus y de los microorganismos, que estos microorganismos tienen solo una cadena genética, no tienen ADN y ARN, sino una. Entonces se meten, parasitan y te utilizan todo el mecanismo celular para replicarse, que es todo su objetivo en la vida. Y en esos saltos que dan, al replicarse, es que encima lo hacen mal. Entonces son como fotocopiadores que no se ve bien la historia. Es como si leyeras el Quijote y dicen, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? O olvidarme. Entonces, ves esa parte y a lo mejor la has cambiado a olvidarme por acordarme, o ha puesto una cosa en un lugar de la chaman o lo que sea, y esto es lo que ocurre. Entonces, en el momento en que surge un virus nuevo, no lo reconoce el sistema inmunológico y se convierte en peligroso. Todo el mundo sabía que iba a hacer una pandemia, todos los que trabajamos en esto, lo hemos hablado muchísimas veces y lo sabíamos, lo que no sabíamos era cuándo, de verdad. Entonces, tiene un mérito relativo, que dijeron, ¿va a pasar algo? Pues sí, y ya digo, incluso se ha dicho la enfermedad X. Dicho lo cual, ¿qué hacen los decisores? Yo creo que, antes me preguntabas, yo creo con mucha sabiduría, el papel de la sociedad civil. Yo creo en la sociedad civil, yo creo en estos debates, yo creo en la necesidad de tomar las riendas de nuestra vida. Yo creo en la no necesidad del infantilismo, que nos digan lo que tienen que hacer. ¿Qué hace? Yo creo mucho más en el tengo que y el voy a, que en el hay que. Hay que. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer la ministra de Sanidad o el presidente del Gobierno. ¿Se han preguntado muchas veces lo que tienen que hacer ellos? Digo yo, vamos a empezar nosotros, ¿qué tengo que hacer yo? Y qué tiene que hacer el Club de Encuentro Manuel Broseta y qué tiene que hacer nuestro departamento y demás por ayudar a todo esto. Si empezamos por ahí, vamos por buen camino.
Y luego al final es persuadir, porque al final la política y la toma de decisiones se va a hacer en función de la presión social. Evidentemente ahora ha habido una experiencia de que esto no es baladí, esto no es una tontería para dar un puesto a un primo que no tenía trabajo. Es que es necesario hacer vigilancia epidemiológica, se llama protección de la salud, prevención de las enfermedades y promoción de la salud. Protección de la salud a través de vigilancia de alertas y emergencias, preparación ante situaciones de emergencia, luego salud laboral en el trabajo, que no nos pongamos fotocopiadoras que antes eran carcinógenas con los tóner, eso hemos avanzado muchísimo, muchísimas cosas. Los techos de los coches estaban con cloruro de vinilo, que eran carcinógenos, esos que eran color negro, como una especie de Sky, que ya no hay. Muchísimas cosas que podría mencionar, producía cáncer de hígado, además es muy raro, pero, salud ambiental, lo que hemos hablado, y seguridad alimentaria. Nosotros no estamos hablando de gastronomía, sino que cuando uno vaya a salir fuera no se lleve regalada una diarrea, sino que el alimento sea seguro. Son los temas fundamentalmente de seguridad. Hay más seguridad en el consumo, seguridad en los dispositivos, etcétera. Y ya por otro lado, la prevención primaria y secundaria, fundamentalmente con vacunas y con diagnóstico precoz y screening, que es tan importante, que la FC hace una labor encomiable en todo eso. Y luego la promoción de la salud, que es intentar meter salud en todas las políticas. Apostar un poquito más en que las escuelas, los propios niños, sepan más de salud. De verdad que nos va a ir mucho mejor a todos, porque si los niños saben de todo esto, lo primero que va a beneficiarse es el conjunto de la sociedad y sus propios padres, porque cuando la niña o el niño le diga, papá, me han dicho que lo de fumar no está nada bien, esto que estás haciendo es malo para ti, pero es también malo para nosotros, porque hay más de 500 tóxicos carcinógenos en ese humo que estás exhalando. El padre lo deja, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que al final es un tema de nuestra propia sociedad y que los gobernantes vean que evidentemente eso es demandado y que es necesario. Bueno, yo podría estar aquí horas preguntándote. Voy a hacer, tenía varias preguntas en la cabeza, pero voy a dejar una que probablemente es polémica. En el mundo occidental, y en ese estamos, toda persona que ha deseado ser vacunada se ha vacunado. Y a pesar de ello, en España disfrutamos, que es relativamente poca gente, pero bueno, en la Europa occidental, entre un 10 y un 30% de personas vacunables no quieren vacunarse. Están empezando ahora a surgir políticas, digamos, agresivas frente a esta población. Pues no sé si es en Austria, están empezando a plantear que cuando haya un confinamiento la gente no vacunada va a tener que hacer confinamiento, la gente vacunada no. En Italia ya se está obligando a todo trabajador en una empresa pública tiene que estar vacunado. En Estados Unidos, empresas de más de 100 trabajadores, todos deberán de estar vacunados. ¿Tú cómo crees que hay que manejar esto? Porque es evidente que los no vacunados van a ser el foco de riesgo de nuevas pandemias. Es una pregunta muy delicada, porque sabes que se ha discutido mucho en bioética y bueno, podía entrar en detalles, pero voy a ir a lo conceptual. Se ha discutido el tema de la obligatoriedad de la vacunación. Hay quien está totalmente de acuerdo y además lo ve clarísimo, hablando de eso de que hay que estar de acuerdo en no estar de acuerdo, porque no todos lo vemos exactamente igual. Yo soy de los que cree que forzar a la gente que se vacune no me gusta, porque como estoy convencido que es bueno, pues no sé, tiene que ser persuadir, tiene que verse y todo eso. Pero dicho lo cual, es cierto que hay ciertas profesiones y ciertas circunstancias que, más allá de la libertad individual, están las consecuencias que para los demás tiene la decisión que ha tomado esa persona. Y entonces, si una persona trabaja en una residencia de ancianos y de personas inmunodeprimidas y dice que no le da la gana de vacunarse, pues yo contemplo como absolutamente plausible y aconsejable que esa persona deje de trabajar en esa residencia y se busque. Pero se puede buscar otro empleo. Oye, se puede ir a la montaña y ordeñar vacas. No sé, algo así. Pero
Al final, más que decirle a todo el mundo, que los austríacos son mucho de eso, cuando pasan de un sitio a otro, vamos aquí a vacunar a capón, a todo el mundo. Yo creo que eso sería una sociedad rara. Creo que hay que explicarlo. Estoy orgulloso de la sociedad española, porque dentro de que no es perfecta, por supuesto, y que tenemos algunos cantantes que han perdido la voz, desgraciadamente, para cantar, pero no para decir tonterías, y alguna cosa así, pues, pero en general tenemos un nivel relativamente bajo de antivacunas, ¿no? Y yo sería partidario otra vez de la sociedad civil. No es ¿qué hacen los gobernantes y qué hacemos nosotros? La sociedad civil puede catalizar todo. Podemos ser, como se dice en inglés, champions for health. Podemos realmente creernos el asunto y ante una tontería no intentar censurar que se digan tonterías, porque va a ser imposible. Ponerle puertas al campo creo que es imposible, ¿no? O sea, al final, pues, es que lo van a decir. Sí, sí. Entonces, lo mejor es responder con argumentos y no perder la calma, ser insistente. Ellos serán contumaces. Contumaz es perseverar en el error, pero nosotros somos perseverantes en lo que tenemos que decir. Tenemos que terminar porque nuestra tradición es a las 9:30, ya pasan 5 minutos. Vamos a terminar esta primera parte de nuestras actividades del club. Luego tenemos la siguiente, que como saben los socios, es pues una cena en la que también podremos seguir. Esperemos que un diálogo con el doctor Martín. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima conferencia. Simplemente anunciaros que la semana que viene recibiréis una microconferencia en el canal de YouTube, que esta vez está impartida esa microconferencia por la directora de una ONG valenciana que ha recibido varios premios, que se llama Mamás en Acción. Esta ONG se ha dedicado incluso durante los tiempos de la pandemia más duros en asistir a los niños sin personas o sin familiares en los hospitales. Nos parece que es una muestra, José María, de actuación de la sociedad civil, el hecho de que este grupo de voluntarios, porque la sociedad civil tiene mucho de voluntarismo, se dedicaran, además ha sido declarada por el Ministerio de Utilidad Pública, y se dedican a eso, a visitar a aquellos niños en los hospitales que no tienen familia, mientras tienen la enfermedad. Y eso lo han seguido haciendo durante los peores momentos del confinamiento. Y la directora pues formará parte de esa mini tribuna que tenemos con esas microconferencias de 10 minutos, y quería que lo supierais. Y nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.